Una de las principales preocupaciones que nos debe ocupar en México es la violencia sexual. Estamos hablando de que 6 de cada 10 casos ocurren dentro de la casa de la víctima y la mayoría de las ocasiones también el agresor puede ser un familiar o una persona muy allegada, muy cercana a la familia. La pederastia es la primera causa de abuso sexual y embarazo adolescente en nuestro país y además también existe en estos casos de pornografía infantil. Hay una gran lista de links de direcciones electrónicas que están disfrazadas y que te dirigen a estos sitios de pornografía infantil. Hoy está con nosotros en el estudio para platicarnos su historia Salvador Cacho, quien es sobreviviente también de violencia sexual y que de verdad te agradecemos enormemente que compartas tu testimonio, pues muchas veces también como para hacer conciencia en quienes pueden estar sufriéndolo o que pues tienen a alguien cerca que también lo puede estar sufriendo. Gracias, Salvador. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día, Salvador. Qué fuerte palabra esto de sobreviviente, ¿no? Sobreviviente de abuso. ¿Cómo empieza tu historia? Pues mi historia empieza cuando yo tengo alrededor de 5 o 6 años. Vengo de una familia, éramos una familia muy unida. Había una estrecha relación entre mis papás y los papás de mi agresor. Él es primo hermano de mi mamá, por la diferencia de edades, él me lleva 8 años, más que verlo como un tío, era como un primo para mí y existía pues una muy estrecha relación. A partir de que yo tengo 6 años empiezan a suceder estos episodios y concluyen en 2003. Esto inició cuando tú tenías 5 o 6 años y también el agresor también era menor de edad. Sí. Y en el momento en el que, digamos, termina esta situación... Él ya era mayor de edad. ¿Quién es Sí. tu agresor, Salvador? Se llama Felipe N. ¿Qué es de él? Hoy goza de la comodidad de su casa, dado que en la audiencia del día domingo, después de la orden de aprehensión, el juez decidió que, dado que el último episodio en el cual él había abusado de mí había sido hace más de 20 años, entonces yo ya no corría ningún riesgo. Que con dejar 200,000 pesos de fianza y su pasaporte, él goza de doble nacionalidad, su pasaporte español está vencido, pero que con dejar el pasaporte mexicano en garantía e ir a firmar cada 15 días y no acercarse a 50 metros, entonces él podía enfrentar el proceso en libertad. Felipe, para ti fue muy complicado, Salvador, obviamente. Salvador. Perdóname, discúlpame, por favor, discúlpame. No te preocupes. Salvador, para ti seguramente fue muy complicado vivir todo este proceso, incluso compartir la historia y levantar la voz, y ahora pues te sientes una vez más vulnerable debido a que lo dejaron en libertad. Más que vulnerable, tengo miedo, ¿no? Y no solo tengo miedo por mí, tengo miedo por las infancias de México. Mi caso no es único. Yo afortunadamente tuve las herramientas y una gran red de apoyo para poder alzar la voz y hablar. Pero mi caso es el de millones, no sé si millones, espero que no sean millones, pero sí de miles de niños, ¿no? Entonces, que una persona, que un depredador sexual infantil esté libre en la calle, a mí me da miedo, es un problema, ¿no? O sea, familiarmente esto además es un punto de inflexión terrible. Eso iba. ¿Qué pasa con las familias? Destruidas, pero creo que México también comete un terrible error en la manera en la cual educa a las familias y específicamente a los hombres, ¿no? A los niños no les gusta el rosa, a los niños no les pasan estas cosas, a los niños no los tocan, a los niños no los violan. Claro que nos violan, y claro que nos tocan, y claro que no nos gusta el rosa, y claro que no nos gusta el fútbol. Entonces creo que hay un problema respecto a la educación de las estructuras familiares en México, que pues, yo pensaba que una de mis grandes preocupaciones era... yo voy a romper a mi familia, yo no voy a decir las cosas, no me van a creer, mi abuela no me va a creer, mis papás, esto va a ser un punto de quiebre. Mi familia estaba podrida mucho tiempo antes. Salvador, agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Nos vamos a quedar en redes sociales porque todavía hay muchísimo más que platicar, así que si te parece, nos quedamos por acá. Te agradecemos mucho de verdad que hayas estado. Vamos a ir a una pausa, A pero ustedes, muchas ya gracias. regresamos. Si están en televisión, váyase a redes sociales, vamos a seguir con la entrevista. Por ejemplo, cuando enfrenté todo este proceso con mi mamá pasó por una depresión terrible en la que ella se culpaba. Yo decía, no es tu culpa, o sea, tú me dejabas los domingos comiendo en casa de mi bisabuela, mientras todo el mundo se comía el post-trabajo, nosotros nos subíamos a ver la tele y él abusaba de mí. En 15 minutos, si estás en casa de tu bisabuela, pues no piensas que le está pasando algo a tu hijo. Claro. Entonces, lo primero que le digo a los padres es créanles, ¿no? Por otro lado, yo sí tengo que decirlo, en mi caso,
he tenido un extraordinario acompañamiento por parte de las autoridades, tanto de la Fiscalía de la Ciudad de México como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sí lo tengo que reconocer porque además es algo que normalmente no se dice. He tenido un acompañamiento en el cual me llevaron de la mano, me fueron diciendo paso a paso. Yo soy politólogo, entiendo un poco de términos legales, pero todo lo que no entendía, todo lo que necesitaba preguntar, me lo fueron explicando paso a paso 20 veces. ¿Qué es lo que yo les digo? Cambiemos el modelo de educación, ¿no? O sea, en el momento en el que un niño te dice, no me gusta cómo me ve, no, me tocó la pompa, se me frotó algo, en ese momento es una alerta, ¿no? O sea, y centro mucho esto al tema de las casas porque el 75% de los casos de abuso sexual está sucediendo dentro de un entorno intrafamiliar. O sea, las cifras son alarmantes. Y esto es al corte, creo que de los últimos datos que dieron previos a pandemia. Y acorde a lo que yo he leído y me he informado, en pandemia donde todo el mundo se tuvo que encerrar, las cifras se han incrementado. Total. Sí. Entonces esto es brutal, es terrible. Salvador, no sabes cuánto agradecemos tu interés por venir a contarnos esto. A ustedes por el espacio. De verdad, y bueno, pues refrendamos como siempre, y te lo dije antes de entrar al aire, nuestro compromiso de que este tipo de casos cada vez se hagan más conocidos para que las autoridades además, no volteen para otro lado y no se enfríe la cosa. Este viernes hay otra audiencia, Este ¿no? viernes es la audiencia en la que yo confío en las autoridades para que se le vincule a proceso.